75 kVAR hora inductivos, ¿cierto? Y luego tuvo 50 kVAR hora de exportados, pues simplemente lo que vamos a tener es que la penalidad será igual a 25. Este 25 equivale a nuevamente, a la diferencia entre los 75 y la mitad de 100, que es 25, más 50 kVAR hora, porque los kVAR hora capacitivos sí se van vamos a decir, se van a liquidar en su totalidad, el 100% de la energía reactiva capacitiva. Aquí está escrito, ¿cierto? Vamos a leerlo nuevamente. Para la liquidación de la energía reactiva capacitiva se tendrá en cuenta el 100% de la energía reactiva capacitiva transportada. Ya no será una variable que dependa de lo que se consume energía activa, sino que todo kVAR hora exportado hacia el sistema entrará en penalidad, ¿de acuerdo? Entonces, con esos ejemplos, vamos a ver un poco entonces cómo viene a moverse la dinámica año a año de la penalidad siguiendo los lineamientos que están en la CREC. Entonces aquí tengo unos cuadros, esto creo que no lo puedo modificar, si no salgo de este modo, voy a hacerlo así. Bien, siguen viendo claramente, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es una simulación de cuántas veces termina pagándose entonces esa penalidad. Vamos al primer año. En el primer año, aquí donde tengo el cursor, este viene a ser enero de 2021. En ese enero del 2021, entonces tenemos el factor M igual a 1 o el multiplicador M igual a 1. Luego, ¿qué es lo que sucede? Nos decía la regulación que comienza a incrementarse en un valor unitario a medida que pasan los meses, hasta un valor igual a 6, ¿verdad? Y luego, en ese valor de 6, se va a congelar durante los siguientes 12 meses. Entonces vamos a tener 12 meses el valor de 6. Entonces aquí estaría 1, 2, perdón, por estar contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí tendríamos 12 veces, 12 meses, o bueno, 12 veces, el valor de 6 congelado en 6 durante esos 12 meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. A partir de allí, el multiplicador vuelve a incrementarse en un valor unitario, que sería 7, 8, 9, 10, 11, y llegamos al valor máximo de 12. Y el valor de 12 entonces será constante y es el valor máximo por el resto de los periodos. Y así quedaría entonces el mapa de las penalizaciones. Aquí ya entonces comenzamos a hacer números. Si la multa equivale a, vamos a decir, 100,000 pesos, ¿de acuerdo? 100,000 pesos. Para el primer año, al final de ese año, la multa será de 600,000. Pero, ¿cuánto se pagó durante todo este año? ¿De acuerdo? ¿Cuánto es la suma de 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 6, más 6, más 6? Ya lo vamos a ver. En el segundo año, la multa comenzará con 600,000 pesos, pero terminará en 1,200,000, y para el tercer año, pues estará dije 100,000, sí, estará en el 1,200,000 durante todo el año. Si nosotros hacemos esa integración y sumamos todos estos valores, pues el resultado final es este. Voy a volver aquí al modo de presentación y entonces será este. Para el año 1 habremos pagado 57 veces el valor de la multa. 57 es igual a sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y luego, estos son 7 veces 6, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
¿de acuerdo? Entonces, aquí tienen ustedes el resultado final. Para el primer año se terminará pagando 57 veces el valor actual de la multa, de la penalidad, mejor, y para el año 2, 99 veces ese valor, y de ahí en adelante, del año 3 en adelante, 144 veces, que claramente es 12 por 12, ¿cierto? 12 meses pagando 12 veces la penalidad actual. Esto, digamos, es teórico, porque el valor de la energía del año 1 al año 5 no es el mismo, ¿cierto? Seguramente que va a tener un incremento, el que ustedes quieran estimar para cualquier desarrollo de un modelo financiero, ¿cierto? Un 3, 4, 5% lineal anual, ¿no? De tal manera que ese es un poco el panorama económico de lo que nos traería entonces la multa. Ahora, digamos, esta sería la parte, digamos, conceptual de lo que la regulación está hablando. Si tienen en este momento alguna pregunta, entonces, por favor, la pueden escribir aquí en el chat para poder irla respondiendo. Bien, mientras van apareciendo entonces las preguntas, la parte, digamos, digamos, algo interesante que nos llama la atención sobre este tema es justamente el tema del transporte de energía reactiva capacitiva. Y, digamos, en el ejercicio de la consultoría, en el ejercicio de la asesoría sobre el tema de muchos digamos, de muchos de nuestros clientes, voy a decirlo así. Les recuerdo pues que tenemos, digamos, formo parte de una compañía que se dedica a este tema, ¿no? Independientemente, obviamente, de la asociación. Entonces, en lo que quiero, digamos, lo que queremos traer es un poco de esa experiencia para que ustedes estén preparados de lo que estamos viendo en la industria, ¿cierto? Lo que estamos viendo en el mercado industrial, y sé que va a ser de mucho valor para que ustedes estén preparados digamos, ante la práctica. Una cosa es verlo aquí en este PowerPoint y otra cosa es verlo afuera en la realidad, ¿cierto? El tema de la capacitiva es un tema muy, muy interesante, y vamos a cerrar esta charla con un par de tips muy prácticos y muy importantes para que ustedes tengan en cuenta. Ingeniero Elías, ¿por qué se castiga más la energía reactiva capacitiva? Esa es una pregunta, ingeniero, que sería, no, es una pregunta realmente de fondo. Es una pregunta muy, muy de fondo, porque no sabría yo cómo respondérsela, ¿cierto? ¿Qué tiene la energía reactiva capacitiva? Digamos, dentro del medio hay muchas opiniones, ¿no? Hay opiniones, por ejemplo, que he escuchado, por ejemplo, opiniones del tipo: ¿por qué castigan la energía capacitiva que al final necesita el sistema? ¿Cierto? Que al final el sistema va a necesitar, porque naturalmente todo el sistema de potencia es naturalmente inductivo, y los capacitivos aportan al sistema un poco de esa energía reactiva de compensación de la naturaleza inductiva del sistema. Entonces, ¿por qué la castigan? ¿No? Sería otra forma de hacer esa misma pregunta. Entonces, realmente ustedes saben que pues las resoluciones parten de un estudio muy profundo, ¿no? De un estudio muy profundo, y nuevamente pues volvemos al marco con el que comenzamos, y esto forma parte del marco regulatorio del control de pérdidas. Entonces, me imagino que pues claramente hay un sustento, ¿no? Para por qué, digamos, penalizar la energía capacitiva. Entre febrero 2000, Carlos, entre febrero 2019 y diciembre 2019 no aplicaba el incremento de M. Sí, Carlos, aplicaban la CREC 015, justamente, y esa fue la que se modificó por CREC 199. Entonces, la 199 lo que hizo fue eso que acabas de mencionar, entre febrero 2019 y diciembre 2019, aplicar como un plazo. Lo que dijo fue lo que está escrito acá, que aquí, a partir de los consumos de enero 2020, facturación febrero 2020, que es el año que llevamos en curso, la variable M se reiniciará en un valor igual a 1 para todas las instalaciones, ¿cierto? Durante 12 meses. Es decir, comienza de nuevo en el periodo facturable 2021, ese es febrero, ¿cierto? Ahí en la variable M empezará en un valor de 2. Entonces,
Así está, la 199 modificó la 015. Carlos, espero que eso conteste tu pregunta. Ana Victoria, ¿por qué el exceso de capacitiva puede llevar a sobretensiones? No, totalmente, claro. El exceso de capacitiva seguramente pueda llevar a una sobretensión permanente en el sistema, uno, y dos, afecta ya en términos de estabilidad también el sistema de potencia. No lo afecta, sino que es una variable más que entra en el sistema, ¿cierto? De todas maneras, es totalmente cierto. La cuestión es saber cuáles son las proporciones, ¿cierto? ¿Cuál es la proporción de inductiva frente al riesgo de capacitiva que existe en el sistema? En todo caso, Ana Victoria, pues ya está la resolución escrita, ¿cierto? ¿Tendremos acceso a estas diapositivas, Jorge? Marcela, ¿tendremos acceso a las diapositivas? Pues tú dirás, no sé. Ah, sí, 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 por supuesto, claro que sí, con Ok, todo gusto, sí. Entonces, a través de la asociación, ustedes tendrán acceso a las diapositivas. Lo interesante es que lo que tienen aquí es el resumen ejecutivo, ¿cierto? Es lo que hay que saber de la regulación. Claramente ya para, digamos, entrar en detalle, pues las resoluciones están publicadas, pero esto es el concepto, digámoslo, la parte práctica, lo que teníamos que saber. Exacto, Hernán. El sistema está diseñado para trabajar con flujos naturalmente inductivos y la compensación no controlada puede subir las tensiones a niveles no deseados. Sí, exactamente. Y cuando uno habla de tensión desde el punto de vista de la generación, inestabilidad de la tensión ya supone inestabilidad también del sistema de potencia, ¿cierto? Inestabilidad ya del sistema de potencia. Hablando, digamos, ya del control de la máquina. Entonces, claramente es uno de los criterios, ¿no? Es uno de los criterios, digamos, para tener esta resolución. Em, Dice Sebastián, buenas tardes. En mi opinión se castiga mayor, ya que el operador de red no controlaría la energía reactiva que se inyecta en un sistema. El operador de red puede tener compensación en un circuito y ante la inyección de varios usuarios existiría el desbalance de tensión y se desperdiciaría la inversión de la compensación del circuito reclaro. Totalmente, ¿cierto? Totalmente. Es así. Es como si el usuario instalara protecciones en líneas. Las protecciones apostan, pero si no son coordinadas con las existentes, puede tener un efecto totalmente contrario, ¿cierto? Es así. Bien, otro tema que se discutía mucho también es el tema de incorporación de energías renovables, ¿no? Y de las energías alternativas. Dentro de los parámetros técnicos de evaluación está justamente el impacto en la estabilidad de los sistemas de potencia. Lo que conocíamos los ingenieros electricistas en antaño, pues que es un concepto actual, pero lo que estudiábamos como la masa rodante, ¿cierto? O esa capacidad inercial del sistema de potencia se ve no reducido, pero sí modificado mediante la incorporación de fuentes no convencionales, ¿cierto? Una fuente no convencional de energía en sí, de cara al sistema, es una fuente electrónica que inyecta corriente, no aplica tensión, ¿cierto? En un generador, por el barrido de las bobinas estatóricas de la máquina sincrónica, tenemos una inducción de tensión y de esa tensión se toma digamos, la energía. En las energías renovables la tensión es una referencia y lo que hace es inyección dinámica de corriente, ¿cierto? Una inyección de corriente. Por lo tanto, no se tiene esa masa rodante y bajo ese nuevo paradigma cambia también el sistema con compensación capacitiva. Debe ser otra de los valores. Y luego dice Johan, ¿los 12 meses de mantener el M igual a 6 son calendario o son 12 veces en presentar la condición? Gracias. Sí, son 12 meses calendario donde persista, Johan, donde persista la condición. ¿Sí? Aquí mira, entonces teníamos el valor de 6. Vamos a pensar que en este mes 10 del año 1, este es el año 1, ¿no? En este mes 10 del año 1 se hizo la corrección. Aquí se implementa la corrección. Entonces la variable queda en su valor 3 meses consecutivos, ¿de acuerdo? 1, 2, 3. Y en este siguiente mes se reinicia a 1. Fue lo que nos dijeron, ¿cierto? Y los 12 meses son calendario, sí, exactamente. Estos meses son las dos cosas que estás mencionando. Son 12 meses consecutivos, calendario en donde persista la condición.
¿de acuerdo? Es más o menos el mensaje es, bueno, aquí le llegó la multa hasta 6, mire a ver si la corrige antes de que esto empiece a subir otra vez, ¿cierto? En palabras un poco más sencillas. Vamos a pasar a la siguiente parte. En nuestra siguiente parte, entonces, recordábamos que así como estábamos hablando ahora hace un poco, y un poco con el comentario de Ana Victoria, sabemos que naturalmente en el sistema de potencia también hay cargas y también hay elementos que inyectan naturalmente potencia reactiva inductiva. Uno de esos es los transformadores. Entonces, el transformador, aquí está su modelo, sin entrar en mucho detalle, simplemente su rama de magnetización es una fuente permanente de energía reactiva, ¿cierto? Realmente no es una fuente porque no transforma, no se le... No es una máquina pues para generar inductivos, sino más bien inyecta potencia reactiva al sistema. De tal manera que en las tablas de los fabricantes, o es muy sencillo el cálculo, tenemos en función de la potencia del transformador una potencia reactiva a compensar, ¿cierto? Una potencia reactiva de magnetización a compensar, que será diferente para los transformadores en aceite que para los transformadores secos. Generalmente el transformador seco inyecta un poco más de esa potencia reactiva inductiva a plena carga, ¿cierto? Digamos, inyecta menos, ¿no? Disculpen. Y la diferencia básicamente está en la reluctancia o en el circuito magnético del transformador en los brazos de magnetización, ¿cierto? Esa es una primera consideración. ¿Cuáles son, entonces, para tener en cuenta las cargas que exportan potencia reactiva capacitiva? Uno, el primer ejemplo, para que ustedes lo tengan en sus notas, son los variadores de velocidad los variadores de velocidad o variadores de frecuencia en vacío. Aquí tenemos el diagrama interno de un variador de frecuencia. Tenemos la entrada en potencia, la etapa del rectificador. Recordemos que ese rectificador puede estar equipado con diodos controlados, o digamos en las últimas versiones, estos pueden ser IGBTs. Y para esas dos primeras, para el rectificador con diodos o diodos controlados, ocurre que cuando el variador de velocidad está en vacío, es decir, el motor está detenido, pues no hay flujo de potencia desde ese bus de corriente continua, desde los bornes de corriente continua hacia el motor, con lo cual no hay demanda de energía, y el variador lo que hace es conmutar su rectificador para mantener la carga en los condensadores, ¿cierto? En los condensadores internos. Eso, visto desde la perspectiva del sistema, el sistema termina viendo ese arreglo como una carga capacitiva, ¿de acuerdo? Termina viendo esa carga como una carga capacitiva. Se ve como una carga capacitiva. Claramente, en el condensador, la característica principal de esa carga capacitiva es que la corriente adelanta la tensión, ¿de acuerdo? La corriente está adelante de la tensión. ¿Y cuál es la carga capacitiva? En este caso, pues los condensadores electrolíticos que se utilizan para hacer la rectificación. Y tenemos varios casos, ¿cierto? Tenemos varios casos de este tipo. Ahora, luego vamos a poner, digamos, un ejemplo práctico. Vamos a pensar que esta es una industria, tiene algunos de estos variadores, y hay unos turnos de operación. Si esta industria, pues vamos a pensar que es una industria pequeña, mediana, durante la noche no produce. Quiere decir que en la noche simplemente pues los equipos están energizados, pero no producen. ¿Eso qué supone? Supone una demanda de potencia activa mínima, y una carga inductiva, ¿cierto? Una carga inductiva fija que no depende de esa demanda de potencia activa. Entonces, claro, ustedes me podrían decir, pues es que es una demanda muy pequeña, ¿cierto? Es una demanda muy pequeña, pero ya vieron ustedes cómo está la regulación. El transporte de energía reactiva capacitiva no depende ahora del
de la cantidad de potencia, de energía activa durante ese mismo periodo. ¿No? Entonces tenemos varios casos que nos han consultado y justamente eso es lo que pasa. Esta es una demanda mínima, pero es capacitiva. Entonces esos periodos horarios durante los cuales el variador de velocidad estuvo en vacío quedan marcados como franjas horarias en las que el sistema se hizo capacitivo, ¿cierto? Y efectivamente, ese mes completo, si esa condición se da durante 10 días o más de ese mes, pues ese mes ya queda aplicable para el incremento de la variable M, ¿de acuerdo? Entonces, mucha atención con los variadores de velocidad en vacío, ¿cierto? A este podríamos agregarle un corolario que sería la iluminación. Hemos encontrado algún tipo de iluminación tipo LED que se comporta también como un condensador. Básicamente ya entramos en el detalle del funcionamiento de la fuente interna que tienen la iluminación, cada fabricante específicamente, ¿cierto? Cada fabricante, en Colombia el mercado de la iluminación es pero muy amplio, cada vez uno descubre más, digamos, más marcas, más fabricantes, pero hay un cierto segmento en el que las luminarias se comportan como condensadores. Entonces ya también tenemos algunos casos. Y nuevamente, como no depende de la potencia activa, cualquier horario en el que esa capacitiva quede en el sistema, pues marca un mes completo como un mes aplicable para el incremento de la variable M. Muy bien. Otro muy interesante es que es el efecto de la capacitancia en conductores o en cables de media tensión aislados específicamente, o en grandes distancias de conductor. Entonces, ya hemos tenido un par de casos muy interesantes en el que una instalación con cable aislado de media tensión, como es con su aislamiento, con su XLPE, termina en que el efecto de la capacitancia finalmente es inherente a la construcción cilíndrica del cable. Claramente, aquí lo que tenemos es el cable, pero también un condensador, ¿cierto? Tenemos dos partes metálicas, que sería el conductor principal, con la chaqueta metálica más externa, y separados por un dieléctrico, y ese dieléctrico pues serán las capas tanto aislantes como semiconductoras, con las que se hace la extrusión y la construcción del cable. Entonces, la capacitancia es una propiedad física que depende de dos variables. Primero, esa capacitancia es directamente proporcional al área. Cuanto más área se tenga en ese condensador, mayor será su capacitancia, e inversamente proporcional a la distancia, de tal manera que cuanto más cercana sea esta distancia, mayor también será esa capacidad. Ahora, para tener algunos datos simplemente de referencia, vamos a pensar en una instalación que sea este tipo. Aquí tienen ustedes un sistema eléctrico de cualquier industria con N alimentadores. Aquí pueden haber dos alimentaciones o una sola, y simplemente unos tramos de cable de media tensión aislados. Entonces, esto es absolutamente teórico: una subestación A, una B, una C y una D, y entre cada una de ellas hay 1000 metros instalados de conductor. Entonces, tomando como referencia un valor que, si quieren tener ustedes a la mano, puede ser de 0.2 o 0.18 microfaradios por metro, que sería un parámetro, digamos, normal o promedio en un cable de estos. Vamos a ver, 0.19, 0.18 microfaradios metro, pues cada uno de estos tramos de 1000 metros se convierte finalmente en un condensador trifásico alrededor de unos 90 kVA. Para este caso específico, esos tramos de conductor se convierten en un total de 270 kVA capacitivos. ¿De acuerdo? Entonces, es otra fuente interesante que se encuentra no solamente con los conductores, sino también con los cables, por ejemplo, apantallados.
en ciertas aplicaciones, ¿cierto? Entonces es otra fuente de energía, de potencia reactiva capacitiva. Creo que no tengo otra más, pero hay otra claramente, que es los condensadores instalados previamente, ¿cierto? Entonces, condensadores instalados previamente sin bancos de condensadores, sin un control, o fijos que están por encima de la potencia de magnetización mínima requerida en vacío o en carga de un transformador, pues también exporta energía reactiva capacitiva al sistema, ¿cierto? Es decir, al final, sistemas sobrecompensados, que aún se encuentran muchísimos, ¿no? Muchos sistemas sobrecompensados, que no solamente pues traen el problema de la nueva regulación y su multa, sino también problemas de compatibilidad electromagnética, sobre todo de cara a fenómenos como la resonancia, el acople capacitivo con variadores de velocidad, ¿cierto? Ese lo hemos estudiado en los otros cursos, pero básicamente se trata de, vamos a pensar que este es un variador de velocidad que está en una instalación. Aquí está la alimentación trifásica de ese variador de velocidad y ese mismo circuito cuenta con condensadores para la corrección del factor de potencia. Recordemos que ese factor de potencia, lo que se corrige con los condensadores, es el factor de potencia por desplazamiento, ¿cierto? El coseno phi, la diferencia angular entre la tensión y la corriente por efecto de la alimentación de cargas con una reactancia diferente de cero, que no hay que confundir con el factor de potencia total. El factor de potencia total es la relación o el cociente entre la potencia activa sobre la potencia aparente que absorbe un sistema. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el factor de potencia total que incluye el efecto, por ejemplo, de los armónicos. En este caso, lo que está en la penalidad, que es muy importante y no lo mencioné al principio, ¿no? Lo que los medidores van a facturar es ese factor de potencia por desplazamiento, ¿cierto? Y no el factor de potencia total, porque pasa mucho en la industria que se hace una medición del factor de potencia y se toma erróneamente el factor de potencia total que arrojan la mayoría, pues todos los analizadores de redes, ¿cierto? Y se hace un cálculo para la corrección sobre ese factor de potencia, pero si ese factor de potencia estaba impactado por los armónicos, generalmente la solución termina en una solución sobredimensionada que al sol de hoy pues está penalizada y segundo tiene los efectos de la resonancia y del acople capacitivo que es del que les estoy hablando. Entonces, volviendo aquí, aquí vamos a pensar que sobre esta misma barra de alimentación tenemos condensadores de factor de potencia para corrección, perdón, de factor de potencia por desplazamiento y los condensadores en baja tensión generalmente o siempre están conectados en delta, ¿cierto? Una unidad capacitiva trifásica internamente está conectado en delta, quiere decir que entre cada una de estas fases hay un condensador y ese condensador se acopla a través de la conducción de los elementos rectificadores al condensador del bus de corriente continua, de tal manera que por algunos instantes de tiempo durante la transición de fases del rectificador, los dos condensadores se encuentran conectados en paralelo, en paralelo. Y ese es el famoso notch, ¿cierto? El famoso notch que aparecía en la IEEE 519 en su versión de 1992 y que en la versión de la IEEE 519 en su versión 2014 aparece como un anexo, pero que es supremamente importante de revisar en nuestros análisis de compatibilidad electromagnética. Eso en muchos casos hemos visto que se denota como resonancia, pero realmente no es resonancia, ¿cierto? Es simplemente el acople de dos condensadores diferentes a diferente nivel de tensión. Los condensadores de corrección de factor de potencia por desplazamiento son condensadores generalmente construidos con polipropileno metalizado, diseñados para corriente alterna, ¿cierto? Para tensión alterna, en tanto que estos son electrolíticos de corriente continua. La tensión entre los bornes de este condensador es fija, mientras que la del otro condensador es variable, con lo cual cuando transitoriamente se conectan los dos a través de la conmutación de la transición de fases del rectificador, pues los dos están a tensiones diferentes, porque este siempre está la tensión instantánea, ¿no? No la RMS, sino la instantánea.
Entonces instantáneamente la tensión de este está variando del externo y va a ser diferente al que está adentro. Entonces, el que está a mayor valor de tensión tratará de descargarse bruscamente sobre el que está a menor tensión, y ese es el efecto del notch, que ustedes lo pueden investigar, ¿cierto? Que es esa caída momentánea de tensión. La tensión tiende a cero, pero al mismo tiempo la corriente tiene un pico muy corto, pero muy elevado, ¿cierto? Ese es el famoso efecto del notch. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, pues hay mucha más ciencia detrás de esto. Simplemente, pues estos eran un par de tips muy enfocados a la energía reactiva capacitiva, entendiendo pues que el tema de la energía reactiva inductiva, pues ya se ha trabajado de manera tradicional mucho más a fondo. Bueno, vamos a ver algunas preguntas que quedaron por aquí. Antes de cerrar, dice María Isabel, ¿el cargo aplicable a esta energía es de distribución únicamente? Muy buena pregunta. En el caso de que el comercializador sea diferente al operador, el distribuidor, ¿el cargo sigue siendo solo el de distribución o sería el de distribución más comercialización? Buena pregunta, mira. Esto ya depende claramente del nivel de tensión en el que sea la instalación. Si vamos al texto de la regulación dice que el responsable de pagar esta penalidad por el transporte de energía reactiva, ya vimos, si inductiva o capacitiva, recae en el usuario o en el operador de red, ¿cierto? Recae en el usuario o en el operador de red. Claramente el operador de red también tiene sus puntos de frontera, y en esos puntos de frontera se hace la evaluación. Entonces, finalmente, dentro del cargo sería el cargo para un usuario. Para un usuario final sería el cargo de distribución más su cargo de distribución, de comercialización, ¿cierto? Porque la comercialización queda, digamos, queda por separado de lo que sería la distribución. Y este es un cargo de distribución, ¿cierto? Muy bien. Mauricio, si un mes, a ver si trataste de decir no, ¿cierto, Mauricio? Si un mes no tengo reactiva, ¿el valor M se mantiene igual? Es tu pregunta, ¿cierto? Si un mes no tengo reactiva, el valor M se mantiene igual. Listo, entonces vamos a pensar en esta. Exacto, listo, Mauricio. Entonces, mira, aquí está, arranca 1, 2, 3. Este es enero 2021, febrero, marzo, abril, ¿cierto? Aquí tenemos 2021, 2022, 2023. Nuevamente, entonces, si desde el principio no tenías exceso de energía reactiva, el valor M será igual a 1 durante todo el tiempo. No vas a tener un incremento de la variable M. La variable M solamente se incrementa en caso que se exceda los límites de potencia reactiva, ¿cierto? Por un lado. Por otro lado, si vamos por aquí, ibas por acá, llegamos al mes 9 del segundo año y se implementa alguna solución, se quedará en ese valor de 9 durante 3 meses consecutivos, pensando que desapareció la condición. Después de esos 3 meses consecutivos del último valor, para este ejemplo cualquiera, pues 9, en el siguiente mes la variable queda en 1 nuevamente, en 1. ¿De acuerdo? Y si estando en 1 vuelves a tener un exceso de energía reactiva, vuelve a incrementarse nuevamente desde el principio. Entonces, unitariamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo, Mauricio. ¿Dónde iba por aquí, Jorge? ¿Cómo hacer para que a los que prestamos estos servicios de corrección de reactivos, los comercializadores no nos pongan... Qué buena pregunta, tantas trabas para su implementación? Al final son ellos quienes se quedan con el negocio debido a su posición dominante, sí. Esto debido a que ellos mismos emiten las normas que al final regulan el mismo mercado en el que participan. Bueno, es una pregunta, Jorge, muy profunda y muy, no sé cómo contestártela, ¿cierto? Vamos, digamos, dentro del aparato normativo, claramente el ente que regula, ¿cierto? El ente que regula tanto la calidad como la tarifa de los servicios públicos domiciliarios, pues son las comisiones adscritas a cada ministerio, ¿cierto? Al final es de la rama ejecutiva, ¿cierto? Ahí está la CREC. La CREC, pues depende del ministerio, el ministerio depende, pues está en la rama ejecutiva. Entonces,
vamos a decir que, digamos, desde este punto de vista, pues los operadores de red no son los que emiten las normas, ¿cierto? Las normas las emite justamente las comisiones de regulación y para eso se crearon. Ahora, lo que tú dices de por qué ponen tantas trabas, pues caso sí, sí, es cierto, cierto, o sea, por lo menos desde nuestra experiencia lo hemos visto, ¿cierto? Hay una serie pues como de, tú lo llamas trabas y es eso, ¿cierto? Como algunas problemas solamente para la medición, de pronto en algún caso que necesite levantarse algunos sellos para poder hacer una medida, es es como si hubiera una resistencia, ¿no? Vamos a decir mejor, como si existiera una resistencia, pero bueno, es como todo lo que podría decirte en ese momento, ¿cierto? ¿Qué alternativos de solución pudieran implementarse para aquellas industrias con variadores sin carga en algunas franjas horarias? Bien, Alejandro, muy bien la pregunta. Entonces, las soluciones son varias. Una, seccionar los variadores, ¿cierto? Que tengas alguna forma de seccionar el variador para que no quede conectado a la red, para que no quede conectado a la red sin carga. Esa es una. La otra es, en muchos casos, muchas industrias no se puede hacer porque el variador de velocidad pierde podría llegar a perder alguna programación o algún sincronismo con algún PLC o en muchos casos, por ejemplo, en el mundo del bombeo, en el mundo de las aguas, los variadores de velocidad generalmente están en configuración N+1 o N+2, ¿cierto? Son backup de otro variador y no pueden estar fuera de línea porque les tomaría un tiempo no permisible para los requerimientos de confiabilidad arrancar. En ese caso, entonces habría que pensar en algún tema de compensación, Alejandro, ¿cierto? En algún medio de compensación para inyectar energía reactiva inductiva, ¿cierto? Este ya no es un banco de condensadores, sino es como un banco inductivo o un medio de compensación electrónica inductiva para poder compensar la energía reactiva capacitiva. Porque aprovechando la pregunta de Alejandro, pues claramente corregir el factor de potencia capacitivo pues no es tan sencillo como corregir el inductivo, ¿cierto? Porque los bancos de inductancias, digámoslo así, claramente pues no son muy prácticos de aplicar, ¿cierto? Bien, entonces no sé si eso responde a Alejandro, ¿cierto? Control de los bancos compensadores se deberá realizar entonces a través del monitoreo de P y Q en la frontera comercial, datos entregados por el medidor. Claro, al final, entonces, por ejemplo, podríamos ir a a lo que la CREC 065 exige, por ejemplo, la norma 61430 para los medidores de calidad de energía, ¿cierto? Para la metodología del cálculo de la energía reactiva. Al final, la energía reactiva es un valor calculado, ¿cierto? Uno puede ver un cosenofímetro uno puede tener un medidor análogo de energía reactiva, pero al final lo que se está haciendo es un cálculo sobre una variable inicial, ¿cierto? Una variable básica que al final lo único que nosotros podemos medir realmente de una red es el voltaje y la corriente, ¿de acuerdo? Del voltaje y la corriente es que tenemos entonces un valor de potencia activa, de potencia reactiva, de todas las demás. Y la CREC 065 entonces habla de la 61430 como la norma que debe tener el medidor. Ese medidor y el hecho de estar bajo una norma, lo único que quiere hacer es estandarizar, ¿cierto? Estandarizar el proceso mediante el cual el medidor de energía arroja sus resultados, porque hay muchas maneras en las que podría uno calcular la energía reactiva, ¿cierto? Muchísimas, midiendo el desfase, midiendo por desfase o por valor transformada de componente simétrica. Hay muchas maneras. Entonces, ¿cuál es la forma estándar? La que está en la 61430, ¿cierto? Esa es la idea. Entonces, a través de ese monitoreo de P y de Q y de cómo finalmente se llega a ese valor de balance horario, ¿cierto? El hora a hora
cómo se hizo ese balance o esa integración final de la potencia activa y la potencia reactiva. Y ahora en 4 cuadrantes, ¿cierto? Y ahora en 4 cuadrantes, porque no hicimos mucho énfasis en eso, pero aquí dice bien clarito, dice, aplica una vez el medidor esté calibrado en 4 cuadrantes. Si el medidor no está calibrado en 4 cuadrantes, no pueden exigir el pago de la multa. ¿De acuerdo? Un punto importante. Muy bien. Luego Mauricio decía gracias y don Rigoberto hacía un comentario final. Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, esta era nuestra charla, una charla realmente más informativa. Solamente era pues esta actualización. Bueno, César, hay una última pregunta. ¿La energía capacitiva la cobran por lo que marca el medidor o es multiplicada? Sí, César, las dos cosas. Se marca por lo que marca el medidor y ya viste que es el 100%, ¿no? No, el 100% de lo que se haya exportado, o sea, la energía reactiva capacitiva, y entra dentro de la multiplicación de la penalización. Es buena pregunta. Por ejemplo, si aquí teníamos este cliente tiene de las dos, ¿sí ves? Tiene exceso de reactiva y tiene exceso de capacitiva. Entonces le van a cobrar, bueno, claro que aquí no podríamos hacerlo tan lineal porque generalmente las dos tienen valores diferentes. Si tú analizas una factura de energía, el exceso de inductiva generalmente tiene un valor y el exceso de capacitiva tiene otro, ¿cierto? Puede tener otro. Pero la suma de esos dos valores lo puedes poner en un paréntesis y el multiplicador M multiplica ese valor, la suma de las dos penalizaciones, ¿m? La suma de las dos. Es decir, para responder la pregunta, entonces, exacto, listo, César, ¿cierto? La capacitiva entra dentro de lo que multiplica el multiplicador M, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, nada más que agradecerles su tiempo. Este espacio estuvo muy interesante y agradecer también a la asociación, Marcela, a ti por el espacio y bueno, seguramente estaremos publicando alguna otra conferencia, alguna otra charla para dar, digamos, más profundidad a esto. Recientemente dictamos unos talleres sobre calidad de potencia aplicada para los que estuvieron y que estén presentes. Es digamos, es una charla supremamente práctica, muy enfocada a lo práctico y probablemente en algún momento podamos volverla a programar. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Les deseamos una muy buena tarde.